Igual 21, Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos complementaria. La noche era negra como la tinta y las llamas proyectaban un brillo etéreo en los rostros de todos. La piscina de la luna estaba llena una vez más con un duelo de asesinos, lo que hacía que la noche fuera menos monótona. Además de los asesinos de bravos pavoneándose con seda y satenes coloridos, también estaban los guardianes y ejecutores con sus ropas sencillas y monótonas. Muchos extranjeros buscadores de placer, deseosos de presenciar las costumbres de bravos, se reunieron junto al estanque de la luna. La mayoría de estos buscadores de placer eran bastante ricos, ya que los pobres no podían permitirse vivir en esa zona. Abran paso a estos dos guerreros. Abran paso a ellos. Luchar. Lucha, quítale la máscara a este hombre enmascarado con túnica negra y roja. Gritaron los espadachines y los espectadores. Los guardianes y ejecutores estaban acostumbrados a tales espectáculos. Entre los espectadores había gente de las islas de verano con piel como el ébano negro y peludos y veneses. Allí estaban Lisene, de piel clara y ojos expresivos, Mirish, de piel aceitunada y cabello negro y flexible, y Tirosi, con cabello de mil rojos y púrpuras, charlando en voz alta, y muchos otros. Tras la ruptura de la alianza de las tres hijas, las amistades superficiales entre estas ciudades libres también terminaron, convirtiéndose en antiguas disputas. Sin embargo, todos estos espectadores eran muy eruditos. Para evitar ser implicados por los asesinos, no llevaban armas. Veloz como un ciervo, silencioso como una sombra. Rápido como una serpiente, quieto como el agua. Fuerte como un oso, feroz como un lobo. Viserys reflexionó sobre el lema del danzante del agua. Esta era la verdad del danzante del agua. Todo lo que Moro le había enseñado se repitió rápidamente en la mente de Viserys. Ser más rápido que el enemigo, más valiente que el enemigo y apuñalar al enemigo con la punta. Un danzante del agua debe enfrentarse al enemigo de lado. Viserys y el asesino sacaron las delgadas espadas de sus cinturas. Viserys miró el brillo frío de la espada del asesino de Braavos. Esta delgada espada era más estrecha que las armas del caballero en Westeros, pero igualmente letal. Debido a que los duelos de asesinos en las ciudades libres se libraban sin cascos ni armaduras, no tenían ninguna restricción y tenían una tasa de mortalidad extremadamente alta. En comparación, los torneos de justas comunes en Westeros eran algo más seguros. Después de todo, los caballeros estaban completamente armados. Extraño de lejos, Bello ha ganado 11 duelos en el estanque de la luna, con 6 heridos tumbas y 5 muertos. Empató 2 veces y perdió una. Aún no es tarde para rendirse, dijo el Braavosiano con orgullo. El Braavosiano de Viserys era fluido, pero aún tenía un ligero acento extranjero, que era difícil de cambiar. Solo he ganado un duelo, y es este, entre tú y yo, dijo Viserys con frialdad. El estanque de la luna recordará mi nombre. Los Braavosianos que los rodeaban se estallaron en carcajadas, burlándose de la sobreestimación que Viserys tenía de sí mismo. En un duelo, un veterano experimentado como Bello naturalmente tenía una ventaja sobre Viserys. Chico de cabello plateado, escucha bien mi nombre, Bello el espada rápida. Aunque nunca has oído mi nombre, con el tiempo me haré un nombre en la lista de espadachines de Braavos, dijo Bello, con su túnica roja y capa amarilla, con arrogancia. Braavos tenía una lista de clasificación de espadachines, y los asesinos luchaban hasta la muerte por sus posiciones. Solo los mejores entre ellos podían hacerse un nombre en ella. También puedes conocer mi alias, espadachín plateado, dijo Viserys. Es Bello el espada rápida, siempre ha sido despiadado, dijo Moro con ansiedad. Tranquilo, dijo Sirio con un gesto de la mano. Este chico tiene coraje, pero aún necesito ver su técnica. ¿Cómo puede una batalla feroz carecer de apuesta? Apuesto a que este espadachín braavosiano ganará. Yo también. Creo que este extraño puede hacerlo. Incluso se instaló allí un juego de apuestas. El juego era un gen humano constante. Como ambas partes no se conocían, esta podría ser la apuesta más justa, pero lo que estaba en juego era de vida o muerte. Los apostadores, con su intuición profesional, apostaron por la victoria de Bello, ya que Bello tenía un mejor récord. Viserys, al ser un novato y un extranjero, tenía muy poca gente que lo apoyara.
Apuesto a que ganaré con todas mis monedas de oro. Viserys dejó sus monedas de oro. Entonces haré lo mismo, un brindis por tu confianza, con tu sangre caliente como mi bebida, sonriendo Bello con confianza. Apuesto por el espadachín plateado. Otra persona apareció entre la multitud, era el barbudo moro, el instructor de Viserys. Si mueres, puedo tomar tu túnica y tus armas, dijo Bello. Yo también. Viserys miró a Bello. Su cabello era de color blanco plateado, por lo que llamarlo espadachín plateado era apropiado. Los ruidosos sonidos alrededor del estanque de la luna se calmaron considerablemente, mientras tanto asesinos como espectadores observaban el tenso duelo. Aunque la ropa de Bello era llamativa, su estoque era bastante formidable. Esto era normal. Los asesinos que hacían alarde de sí mismos cerca del estanque de la luna normalmente tenían cierta confianza. Bello se lanzó hacia adelante rápidamente, su espada golpeando como el viento, su velocidad asombrosa. Esto también estaba relacionado con la vestimenta de los asesinos. Luchaban a toda velocidad sin defensa. Los asesinos de las ciudades libres no llevaban armadura y desenvainaban sus espadas libremente, con el único fin de alcanzar la máxima velocidad. La brillante espada de Bello dejó una mancha borrosa en el aire, apuntando principalmente a los puntos vitales de Viserys: garganta, corazón o abdomen. Los asesinos apuntaban a un golpe único y fatal. Rápido, feroz, preciso y mortal. Sin defensa, tanto las heridas penetrantes de puñaladas como las heridas cortantes de cortes eran aterradoras. Viserys respiró profundamente y luego contraatacó rápidamente. El miedo aquí más que una espada. En esta situación de vida o muerte, los temerosos están condenados a morir. Veloz como un ciervo, veloz como una serpiente, la espada de Bello se movía como si fuera un movimiento rápido, cruel e insidioso. Como una serpiente venenosa que acecha y de repente sale disparada. Esta era la danza del asesino, no los movimientos amplios y envolventes de la danza de un caballero. Clan, las hojas de acero chocaron en el aire, produciendo un poderoso sonido metálico. Después de cada ataque con arma blanca, ambos cambiaban de posición. La esgrima del bailarín del agua era rápida y letal, enfatizando el movimiento rápido y elegante, el sigilo y el equilibrio. Eres muy bueno, dijo Bello mirando a Viserys. Eres más fuerte de lo que imaginaba, forastero. Viserys, sin embargo, no respondió. Estaba analizando la pelea anterior. Viserys ya tenía una estrategia defensiva completa. Bello era experimentado y valiente. Los Battle Dancer dependían de la velocidad, pero su fuerza y resistencia eran más débiles que las del Krypton Gold de Viserys, un término que implica una mejora de pago para ganar. El ajuste táctico de Viserys era defensor y contraatacar. Después de todo, tenía abundante vitalidad y gran fuerza. Él continuamente debilitaría la resistencia del enemigo atrayéndolo a atacar. Los asesinos movían de un lado a otro por la arena, como una hermosa danza. ¡Qué chico tan inteligente! Syrio vio a través de la estrategia de Viserys, jugando con sus fortalezas y evitando sus debilidades. Si seguía engañando a Bello de esa manera, Bello estaba seguro de morir. Pero aún no eres un auténtico danzante del agua. Bello secó el sudor frío de la frente. Ya no pensaba en enredarse con ese siniestro novato. En términos generales, las batallas de los bailarines de agua eran muy rápidas. Dependían de la velocidad por sobre todas las cosas, lo que también conducía a una pérdida de fuerza y resistencia. Bello resopló y cargó contra Viserys nuevamente, mientras su espada de acero se movía hacia arriba. Bello ignoró por completo el ataque de Viserys, y en su lugar movió su espada hacia arriba, apuntando a la garganta de Viserys. Bello suena salvajemente, parando la espada de Viserys. Incluso si sufriera una herida por la espada, ganaría una oportunidad de matar. Este tipo de estilo de lucha mutuamente dañina normalmente haría que un novato entrara en pánico. Fue solo porque eran demasiado jóvenes. Los asesinos braavosianos no muestran piedad. El miedo aquí más que una espada. Viserys creyó ver la imagen de su propio cuello abierto, ensangrentado y destrozado. Pero creo que el destino sigue a mi favor. Viserys no se retiró apresuradamente para defenderse. En cambio, expuso deliberadamente su oportunidad, solo moviendo su cuerpo para evitar el alcance dañino del ataque. Aunque saliera herido, ¿qué importaba? Fue solo una apuesta. Viserys respondió con un revés, también apuntando a los puntos vitales de Bello. En un instante, la batalla quedó decidida.
Un corte, aunque algo largo, se abrió en el pecho de Viserys con la hoja. No era una herida profunda, pero ardía de dolor. Pero la puñalada de revés de Viserys ya había atravesado el corazón de Vello, y un charco de sangre se filtró lentamente, manchando la ropa de Vello. Una espada manchada de sangre, un duelo despiadado. Tú, el asesino de Braavos, cayó pesadamente y Viserys sacó su desafilada espada plateada. Al principio hubo un silencio sepulcral, luego los sonidos poco a poco se fueron haciendo más fuertes. Este idiota, ¿no se hacía llamar Kikulade? Levántate, levántate, sigue luchando. Gritaban los jugadores, muchos incapaces de aceptar el resultado. Espadachín plateado. Espadachín plateado. Cada vez más personas gritaban el nombre del espadachín de plata. Profesión adquirida. Inversor del destino, iniciado, invierte los hilos del destino y el futuro cambia en consecuencia. Viserys vio ante sus ojos su trayectoria de vida original. Ser expulsado de la casa de la Puerta Roja, vagando por todas partes con Daenerys. Vendiendo su corona, durmiendo bajo los puentes, siendo burlado por varios gobernadores nobles por su ambición de restaurar su reino, siendo obligado a vender a Daenerys. Finalmente, se convirtió en un hazmerreír, coronado con oro fundido vertido sobre su cabeza. Este no es mi futuro. Viserys apretó los puños. Estos destinos trágicos y predeterminados se hicieron añicos, volviendo a su origen. Desde que envenenó a esos sirvientes, su futuro ya había cambiado a una nueva línea de tiempo. Aunque estaba envuelto en niebla, era un nuevo camino, una nueva esperanza. Profesión adquirida. Bailarín del agua, maestría, el camino de la percepción, está dentro de ella. Viserys descubrió que el panel de su personaje cambiaba en consecuencia. Finalmente ya no era una pizarra en blanco, sino que había adquirido dos nuevas profesiones. Viserys infirió vagamente la razón de su talento. Debido a que era un inversor del destino, cuanto mayor fuera la desviación de la línea de tiempo futura, más talentos aleatorios adquiriría. Capítulo 22. Syrio se une al juego, nuevo talento. Insig, lea por favor. Viserys Targaryen, el espadachín de cabello plateado y ojos morados y enmascarado, estaba de pie junto al estanque de la luna, ágil y atractivo, como una estatua alta y congelada. Viserys tenía sangre en su pecho, una delgada espada llamada Mull en su mano. En ese momento, parecía convertirse en el centro de este mundo, observado por innumerables ojos. La fuente en el estanque de la luna gorgoteaba y la multitud se agitó. Una espada de asesino, una espada manchada de sangre. El cuerpo de Vello, la espada rápida, yacía en el suelo, un perdedor sin aliento. Se dice que los verdaderos bailarines de agua pueden entrenar y pelear en la superficie del agua sin causar una sola onda. Viserys pensó que esta afirmación era una tontería, porque las personas no pueden escapar de los efectos de la gravedad a menos que un bailarín del agua posea magia de agua. Sin embargo, desde un punto de vista estético, los bailarines del agua eran realmente elegantes y peligrosos. Los pocos jugadores que se habían enriquecido gracias a Viserys estaban radiantes de alegría, mientras que más espadachines y espectadores, aunque algo abatidos por sus pérdidas en el juego, todavía vitoreaban su nombre. Después de todo, para una danza del asesino tan brillante, esas riquezas podrían considerarse el precio de la entrada. Los cuidadores y agentes del orden público de Montpool estaban algo sorprendidos, porque el espada rápida Vello no era débil. Parecía que este espadachín recién surgido era un personaje aún más formidable. Espadachín plateado. Espadachín de plata. Mucha gente llamaba a Viserys por este nombre. Espadachín violeta. Espadachín violeta. Algunos espectadores lo llamaban el espadachín violeta, después de todo, Viserys tenía ojos morados. Más peligroso, más letal que la espada rápida, el espadachín plateado. Viserys soportó el dolor en su cuerpo. La espada que había tomado le había cortado la carne, pero no demasiado profundamente. Una herida penetrante habría sido problemática. El avance de su profesión y el equilibrio entre la vida y la muerte beneficiaron enormemente a Viserys. Alto riesgo, pero también alta recompensa. Profesión adquirida. Inversor del destino, principiante. Atributos básicos aumentados. Espíritu más 0,2. Viserys sintió los cambios en su cuerpo. El inversor del destino únicamente fortaleció su atributo espíritu. El atributo espíritu era difícil de mejorar, incluso más que los atributos físicos.
Después de que Spirit se fortaleció, esto se reflejó en la nutrición del espíritu. La fuerza mental de Viserys, sus habilidades de observación, su tiempo de reacción y su memoria mejoraron. Un atributo espíritu más también fuerte podría significar un alma más resistente, y también era adecuado para la futura iniciación mágica. Después de todo, el mundo de hielo y fuego contenía ataques de conciencia, intrusiones forzadas en el cerebro, y los cambiapieles eran uno de esos tipos. Profesión adquirida. Bailarín acuático, maestría. Atributos básicos aumentados. Fuerza más 0,1, durabilidad más 0,1, velocidad más 0,2. Como maestro bailarín acuático en Braavos, Viserys ahora poseía algunas habilidades de autoconservación. La profesión de bailarín de agua enfatizaba más la velocidad, por lo que el atributo de velocidad tuvo el mayor aumento, pero también vino con otros atributos. La profesión de bailarín del agua subió de nivel relativamente rápido. Las técnicas dependían del talento y el entrenamiento, además del cultivo de oro de Viserys. Pero por encima de maestría, había al menos dos rangos más. Principiante, maestría, maestro, legendario. Inversor del destino Viserys Targaryen, ha completado su primera muerte, activando la profesión bailarín del agua, provocando una onda en el eje del destino, recompensando con un talento aleatorio. Viserys respiró hondo, compra 2 y llévate uno gratis. Esta vez, no solo activó una profesión, sino que también recibió un talento extra. La carta de talento finalmente se transformó en un tipo de combate, representando a un elegante espadachín bailando con una espada delgada, realizando una magnífica danza del agua en la superficie del agua. Talento. Perspicacia. Las mentiras son infinitas, los engaños son infinitos, los necios están cubiertos de polvo. Ojos para ver, oídos para oír, labios para saborear, nariz para oler, piel para tocar, deliberación cuidadosa, eso es perspicacia. Viserys ganó con gratitud la tercera habilidad de talento. Activar Insight equivalía a fortalecer su premonición y percepción orgánica, lo que le permitía ver a través de las mentiras en la batalla. Oídos agudos y ojos penetrantes, 5 sentidos agudos. Aunque el talento perspicacia no aumentó sus diversos atributos, fue extremadamente beneficioso para los duelos y combates de Viserys, permitiéndole capturar mejor las debilidades y movimientos de sus enemigos. Si su destino original era una sola línea, ahora, con el patio de la Casa Roja como origen, Viserys ya había creado otra línea de inversión. Cuanto más destinos invirtiera Viserys, más talentos atraería. Incluso si solo extrajera talentos de tipo vida al azar, aún así obtendría una gran ganancia. Viserys se aferró la sangre en el pecho. La herida le escocía y sus manos también estaban manchadas de sangre. El gato negro Baelorris había estado siseando cerca, pero no había dado un paso adelante para ayudar. Esta era la batalla personal de Viserys. Hablando con justicia, Viserys y Bello no tenían quejas. Pero en esa época sangrienta, para salir adelante, uno siempre necesitaba pisar la cabeza de los demás. En este mundo despiadado, los de abajo solo podían comportarse como bestias locas. ¿Qué sentido tiene? Aunque te convertirás en el mejor espadachín, solo eres un perro para esos nobles, pensó Viserys, mirando el cadáver de Bello. Viserys se dirigió a la mesa de juego con la espada de Mull manchada de sangre. El dinero que gané ahora es mío, dijo Viserys. Justo ahora había apostado su vida y sus monedas de oro, poniéndose en riesgo, y había obtenido una enorme ganancia. Un leve olor a sangre envolvió el área de la fuente, no solo la sangre de Viserys, sino también la sangre de Bello. Sí. 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 Después de la elegante y aguda actuación del asesino Viserys, nadie quería ofenderlo. Su cabello plateado y sus ojos morados, aunque hermosos, añadían un aura peligrosa con la sangre y las heridas. Al contemplar la deslumbrante colección de monedas de oro, plata y cobre, e incluso algunas valiosas tallas de madera exótica y joyas, el corazón de Viserys floreció de alegría. El alto apalancamiento había rendido grandes frutos. Sin embargo, su reputación ya estaba establecida y no podría ganar tanto dinero en el futuro. Viserys cogió otro puñado de monedas de oro de la mesa y se las entregó a los amigos de Bello. Aquellos hombres, como Bello, vestían ropas de seda ornamentadas y delgadas espadas en la cintura. Viserys miró a este grupo de asesinos. Estas personas en realidad eran muy parecidas a los jóvenes del fuego fantasma, todos arriesgando sus vidas por dinero. Llévense su cuerpo. Si tiene familia, denle esto a su familia.
Los amigos de Bello miraron a Viserys, atónitos, ya que nunca habían visto un espadachín así. Toma. Si tiene familia, seguro que necesitarán este dinero, dijo Viserys, lanzando las monedas de oro. No es lástima. Ya he ganado suficientes monedas de oro. Los bailarines del agua se adhirieron al principio de aceptar la derrota, por lo que, si bien ocurrieron actos de venganza contra amigos, fueron extremadamente raros. Después de todo, morir en el campo de batalla era una elección de vida para un asesino. Eres un verdadero bailarín del agua. Esta buena acción de hoy seguramente será recompensada generosamente en el futuro. Los extravagantemente vestidos compañeros de Bello se inclinaron ante Viserys, luego levantaron el cuerpo de su compañero y se fueron. Espadachín plateado. Espadachín plateado. La gente de los alrededores gritó frenéticamente su nombre, el espadachín de cabello plateado. Gracias a todos por vernos. Estoy lesionado y no puedo quedarme mucho tiempo. Espero ofrecerles una actuación aún mejor la próxima vez. Viserys agarró un puñado de monedas de cobre sin valor y las esparció entre los espectadores. Su acción naturalmente provocó un revuelo, y los espectadores estaban encantados de competir por estos pequeños premios. Espadachín plateado. Espadachín plateado. Aunque ya se había escabullido, los que estaban detrás de él seguían gritando su nombre. Después de todo, Viserys no solo peleaba hermosamente sino que también sabía cómo dar espectáculo. Algún tiempo después de que Viserys abandonó el estanque lunar, Moro también se acercó sigilosamente y le entregó a Viserys una olla de fuego Mir. Buen chico. Mataste a la espada rápida en tu primera aparición, realmente un genio, dijo Moro con alivio. De hecho, había estado muy preocupado antes, ya que había enseñado personalmente a Viserys y tenía mucho miedo de que Viserys muriera prematuramente. Estoy bien, Moro, dijo Viserys, quitándose la máscara y sonriendo. El fuego Mir se sintió ardiente cuando se aplicó a su herida. Está bien, no te presiones. Te presentaré a alguien. Ya te enseñé la danza del agua, pero este camino es largo y aún te queda mucho por aprender, dijo Moro. Syrio Forel. Si quieres, puedo ser tu profesor de baile un rato. Un hombre delgado y calvo, con la nariz aguileña, emergió de las sombras, sosteniendo un par de finas espadas de madera. Es un honor. Viserys forzó una sonrisa, pero la sonrisa le desgarró la herida. Observa tu combate. Eres muy inteligente y valiente. Un buen espadachín necesita talento, suerte, esfuerzo y sabiduría. Posees estos fundamentos para alcanzar el camino de la perspicacia. En el patio de la Puerta Roja, Viserys todavía estaba practicando la danza del agua. Syrio, delgado y con una gran nariz aguileña, observaba a Viserys con evidente anticipación. Quizás después de haber pasado mucho tiempo en la alta sociedad, Syrio estaba vestido con la misma ropa de color marrón grisáceo que el dignatario de un señor del mar. Viserys, por otro lado, llevaba un chaleco tachonado y tenía el pelo corto de color blanco plateado cuidadosamente cortado. Aunque Syrio ya no ostentaba el título de primera espada de Braavos, no le faltaba renombre y honor. Muchos asesinos estaban dispuestos a gastar una fortuna para estudiar con él, pero Syrio era muy estricto y rara vez encontró aprendices con el potencial de comprender el camino de la perspicacia. Oí a Moro decir que tu danza del agua alcanzó un nivel de refinamiento en pocos meses. Al principio pensé que exageraba, Syrio le lanzó a Viserys una espada de madera. Pero después de ver tu duelo en el estanque de la luna, sí que tienes destellos de genialidad. Tu valentía y técnica contra Bello fueron excepcionales. Sin embargo, no tienes por qué estar orgulloso. Para un genio, mis exigencias serán aún más estrictas. Viserys cogió la espada de madera, una única espada de madera con empuñadura, guarda y pomo esférico que decoraba la empuñadura. Esta espada de madera era más pesada que cualquiera de las que había usado antes, debido a que estaba rellena con más plomo. Esta no es una espada larga para dos manos, sino una espada de una mano, dijo Syrio. Es más pesado que la que usa la mayoría de los aprendices, pero tienes talento, así que debes aprovecharlo. Tu fuerza y resistencia son igualmente excelentes, por eso también derrotaste a Bello. Es difícil conseguir actualizaciones, recuerda compartir 101cansu.com. Viserys ascendió y giró su cuerpo para encarar a su oponente. Los bailarines de agua típicas a menudo priorizan la velocidad y reducen la fuerza y la resistencia, pero Viserys era un todoterreno. Syrio quedó muy satisfecho con esto.
Como instructor de danza del agua en Canción de Hielo y Fuego, Sirio era dedicado y no escatimó en conocimientos. Sirio más tarde conocería a Arya, un talento feroz que se atrevió a matar a la edad de 10 años, a un niño de sangre, pero Sirio ahora había sido interceptado por Viserys. Cambia a la izquierda, le dijo Sirio a Viserys. La izquierda es la mejor. Invertir las manos incomodará mucho a tu enemigo. Tu postura es muy buena. No miras al enemigo directamente, sino que giras ligeramente el cuerpo, lo que reduce tu superficie de ataque. Viserys agarró la espada y su movimiento lateral realmente se parecía a una postura de esgrima. Muy bien, eres delgado como una lanza, lo que demuestra que eres un objetivo más pequeño. Y eres alto, así que tendrás mayor alcance de ataque y más superficies de impacto. Sirio miró fijamente la mano de Viserys. Tus fundamentos son buenos. Aunque Moro sea un necio, una buena base hace que todo sea el doble de efectivo con la mitad del esfuerzo. Entonces Viserys comenzó a atacar a Sirio, tal como Sirio le había ordenado. No uses demasiada fuerza con la espada, pero sé flexible y elegante. La espada debe hacerse una con tu mano, le dijo el calvo Sirio a Viserys. ¿Se te cae la mano? Por supuesto que no. Viserys continuó atacando como agua fluyente, elegante, grácil y peligrosa. Bien hecho, tu entrenamiento consiste principalmente en intentar atacarme, dijo Sirio. Tu postura es muy estándar. Usamos estoques, no las cimitarras ni los martillos de guerra que usan los bárbaros. Así que sé elegante, sé peligroso. Sirio también comenzó a realizar la elegante danza del agua, y Viserys usó toda su fuerza para empujar a Sirio. Esto no fue fácil. Sirio tenía muchas fintas y su velocidad era muy rápida, por lo que golpearlo requería habilidad. Viserys lo intentó durante varias horas hasta que le dolió cada centímetro de sus músculos. Viserys consideró que valía la pena. La habilidad con la espada de Sirio era la cumbre de los danzantes del agua de Braavos. Comparado con la gente común, habría hecho pocos progresos. Lo estás haciendo muy bien, muchacho, dijo Sirio. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no creería que alguien pudiera progresar tan rápido en la danza del agua sin haberla aprendido antes. Seguiré el camino de la perspicacia, dijo Viserys. El talento es bueno, pero hacer trampa es más importante. De hecho, la perspicacia es el reino más elevado de un danzante del agua. Lo que aprendemos no es la danza del acero, la danza de los caballeros de Poniente, balanceándose y cortando. No, es la danza del asesino, la danza del agua, ágil e inesperada. Los humanos estamos hechos de agua. Ya te has batido en duelo antes. Cuando apuñalas a alguien, el agua fluye y muere. Viserys sintió que la perspicacia del bailarín del agua estaba dirigida de alguna manera a los hombres sin rostro, quienes eran maestros del disfraz y la transformación. Así, los hombres sin rostro buscaban el anonimato, mientras que el requisito del Señor del Mar para el reino de la primera espada residía en la perspicacia. Los bailarines de agua y los hombres sin rostro, en comparación, eran algo así como una relación de lanza y escudo. Tal vez el Señor del Mar no confiaba plenamente en los hombres sin rostro, sino que los utilizaba y los temía, manteniéndolos a distancia. ¿Qué tal si nos topamos con un caballero con armadura? Preguntó Viserys. Los caballeros siempre tienen momentos de descuido, ¿no? Respondió Sirio. Viserys se quedó sin palabras. Parecía que Sirio tampoco tenía mucha experiencia luchando contra caballeros con armadura. ¿Cómo se puede batir un duelo en Poniente sin llevar casco? Este fue solo el primer día de entrenamiento. Había toda una rutina de entrenamiento a seguir. Este es Nightingale, Viserys. La espadachina presentó a un nuevo invitado a Viserys. No solo había llegado la espadachín hoy, sino que también había traído una nueva cortesana. Nightingale fue una de las 7 grandes cortesanas de Braavos, famosa por su hermosa voz. Viserys se sorprendió un poco, ya que esperaba que los caminos de la espadachina y Ruiseñor pudieran superponerse ahora, lo que haría que su encuentro fuera un poco incómodo. Inesperadamente, dada la situación actual, Ruiseñor y la espadachín charlaban y reían. La espadachín probablemente hizo un gesto de buena voluntad, y ambos salvaron las apariencias. Por supuesto, la espadachín también entendió que Viserys definitivamente cooperaría con una cortesana de primera clase, y esto era algo que no podía evitar. Cada una de estas cortesanas de primera clase era un individuo astuto. Aunque la espadachín era reservada, probablemente no podía permitirse el lujo de ofender a las fuerzas detrás de Nightingale.
Su Majestad Viserys. Nightingale hizo una reverencia a Viserys. Viserys miró a Nightingale. La cortesana llevaba un vestido de gasa amarilla y sus zapatos de plata estaban incrustados con perlas, como si hubiera traído botas de velocidad. Nightingale parecía hermoso y encantador, probablemente tendría alrededor de 16 o 17 años. Nightingale se parecía un poco a un Lysene en apariencia, con cabello dorado, ojos azules, piel clara, ojos expresivos y una voz melodiosa. «Es usted realmente un invitado distinguido», dijo Viserys. Fue bastante natural para él que estas cortesanas lo visitaran. Viserys solo necesitaba dinero y materiales como hueso de dragón. El ruiseñor no es un pájaro inteligente, de lo contrario, ¿cómo no habría descubierto al verdadero dragón de la ciudad de Misas? Nightingale también observó a este último dragón auténtico. Pelo plateado y ojos morados, guapo y ágil, como una lanza peligrosa. Nightingale escuchó que Viserys también era un aspirante a aprendiz de bailarín del agua, lo que se sumó a su aura peligrosa. Tenía talento, pero aún así conservaba el fervor Targaryen por los dragones. Qué lástima, pensó Nightingale. El plan de Viserys era demasiado ambicioso. Que 3 personas quisieran regresar y restaurar un reino, era difícil decir si era una locura o una grandeza. Escuchar tus palabras me llena de alegría, dijo Viserys con una sonrisa. Sin embargo, ya no soy un dragón de verdad. Soy un viajero de la ciudad Misas. Eres una persona verdaderamente graciosa. Un viajero común y corriente no provocaría semejante alboroto en Braavos. Toda la ciudad está buscando al viajero plateado, dijo Nightingale, quien al visitarlo indicó que ella también tenía intención de intercambiar bienes. Un pequeño regalo, no hay mucho que ofrecer. Nightingale agitó la mano. Su guardia trajo una caja, y cuando la abrió, contenía varios artefactos de hueso de dragón. La mayoría eran adornos de hueso de dragón oscuros y brillantes, con unas cuantas dagas con mango de hueso de dragón. Viserys cogió una horquilla hecha de hueso de dragón y sintió poder, el aroma del poder. Parecía que Nightingale tenía un excelente discernimiento, y su capacidad para movilizar recursos era muy superior a la de la espadachín. Este era el valor de una de las 7 grandes cortesanas. Quizás Viserys también podría pedir ayuda a Sirio, ya que las conexiones de este eran más extensas. ¿Quieres una canción? Viserys miró a Nightingale. Una comida era demasiado superficial y Nightingale ciertamente no dormiría con él, por lo que debía estar buscando algo artístico. Seamos amigos. Estos son solo mis regalos, dijo Nightingale. No son mi enganche. Como cantante entre las 7 grandes cortesanas, Nightingale naturalmente necesitaba una artista talentosa como Viserys, pero ella entendía mejor cómo otorgar favores y correspondencia. Excelente, hablemos claro. Me gustan las chicas guapas como tú, sobre todo las que son tan generosas. La espadachín es mi amiga, así que tú también lo eres. ¿Puedo hacerte este favor? Viserys sacó una página de sus letras. Nightingale estaba un poco sorprendido. ¿Era esta persona un creador de nivel dios? Había oído que Viserys estaba recientemente obsesionado con el camino del bailarín del agua, pero eso no redujo su capacidad creativa en lo más mínimo. En mis brazos, en tus ojos, donde la brisa primaveral embriaga, donde la hierba verde prospera, la luz de la luna salpica de amor el lago. Esta canción podría llamarse Junto al gran lago del arrecife, añadió Viserys. Originalmente había considerado Junto al lago del ojo de Dios, pero después de pensarlo un poco, era demasiado desfavorable y expondría su identidad, por lo que lo descartó. 500. No, 1000 monedas de oro. Ruiseñor guardó la carta con cuidado y luego ofreció una cifra muy cara. Nightingale era realmente rico y generoso, ofreciendo un precio 5 veces mayor que el de la espadachín. Esta cantidad equivale al rescate del Matarreyes. Una suma enorme, pensó Viserys. Mis inversores toman una parte mayor, así que puedo darle un pago inicial mayor y una comisión posterior menor, dijo Nightingale en tono de disculpa. Entendido, dijo Viserys encogiéndose de hombros. Hay un grupo de personas que podrían querer conocerte. Me pregunto si estás interesado, dijo Nightingale. ¿Quién? Viserys tenía curiosidad. Las sacerdotisas de los cantores de la luna. Viserys comprendió inmediatamente. Sabía quién estaba detrás de Nightingale. Al acercarse a la cortesana, Viserys Targaryen miró atentamente a Nightingale, no solo por su apariencia.
Más allá de su belleza, Nightingale también poseía un aura de misterio. Viserys no pudo evitar admirar cómo estas cortesanas de primer nivel tenían cada una influencia inmensa y antecedentes poderosos. Perla Negra, hija de la oscuridad, tenían conexiones con la Casa de Negro y Blanco, mientras que Nightingale estaba conectado con el Templo de los Cantantes de la Luna. En cada puerta del Templo de los Cantores de la Luna había un par de altas estatuas de mármol de doncellas, que sostenían el arquitecto en forma de media luna. Quizás no solo Nightingale, sino otra cortesana, Mons Shadow, también tenía vínculos con los Mons Singers. Una cortesana líder como Perla Negra probablemente no era solo una colaboradora, sino que tenía conexiones a lo largo de la jerarquía. ¿El Templo de los Cantores de la Luna? La señorita Nightingale no está bromeando conmigo, ¿verdad? Preguntó Viserys. Viserys no esperaba que el poderoso respaldo de Nightingale fuera el Templo de los Cantores de la Luna. Braavosis nunca bromea sobre dragones o Monsingers. Sin los Monsingers, esta ciudad no existiría, dijo Nightingale con una sonrisa, sus labios rojos exudando un encanto supremo, su rostro mostrando tanto encanto como pureza. Sus dientes eran blancos y brillantes y su habla era fragante y elocuente. La belleza era simplemente la base para una cortesana. Otras habilidades incluían idiomas, costumbres, literatura, historia, arte, danza, canto, esgrima y cata de vinos. El esfuerzo y el dinero necesarios para cultivar una cortesana eran inmensos. No es fácil acostarse con estas cortesanas, pensó Viserys. Todas contaban con el apoyo de poderosos mecenas que representaban a facciones importantes. La espadachina también avanza. La comparación entre ella y Nightingale mostró claramente la diferencia entre el primer y el segundo nivel. La bella y gentil cortesana había organizado inesperadamente una presentación para Viserys ante los Monsingers. Los Monsingers ocuparon una posición extraordinaria en Braavos, siendo posiblemente los mayores contribuyentes a su fundación. Cuando el barco negro de Sotorios se rebeló, un grupo de esclavas Hogosnai de las llanuras de Hogosnai tomó el control del barco negro y navegó hacia el norte. Los cantores de la luna profetizaron un lugar que serviría de refugio a los fugitivos. Una laguna tras colinas cubiertas de pinos y farallones, perpetuamente envuelta en niebla, capaz de ocultarlos de los ojos de los reyes dragón que volaban sobre ellos, impidiendo que los refugiados quedaran descubiertos. Debido a que la profecía de los cantantes de la luna se hizo realidad, se fundó Braavos y el templo de los cantantes de la luna se convirtió en el templo más grande de la isla de los dioses. Nightingale miró a Viserys. Alto, guapo, con un aura aventurera y prohibida, y un brillo seguro en sus ojos púrpuras que advertía a los demás que mantuvieran la distancia. El magnífico y peligroso último dragón verdadero, vibrante y multifacético como artista, gourmet y bailarín del agua. Eres realmente el hermano de tu hermano, dijo Nightingale. Igual de guapo y excepcionalmente talentoso. ¿Conocías a mi hermano? No, dijo Nightingale negando con la cabeza. Solo he oído historias del príncipe plateado. A menudo llevaba su arpa a las ruinas de refugio estival, y las canciones que cantaba a su regreso eran tan hermosas que hacían llorar a las mujeres. Fue un fracaso. La sombra de Summeral siempre lo perseguía, dijo Viserys con calma. Las guerras no solo son una cuestión de lo correcto y lo incorrecto, sino también de victoria y derrota. Nightingale miró a Viserys, algo sorprendido por esta declaración. Sin embargo, era normal que un príncipe que había perdido su reino fuera criticado o vilipendiado. Si Raegar no hubiera destruido la dinastía, Viserys todavía estaría viviendo una vida de extravagancia. Muy bien, ¿qué quieren de mí los cantores de la luna? Preguntó Viserys con curiosidad. Si no recuerdo mal, desprecian a los reyes dragón. Los tiempos han cambiado. Ya no hay dragones, ni más imperio Valiria, dijo Nightingale con una sonrisa. Su voz poseía una dulzura y sinceridad que cautivaba a cualquiera. Las sacerdotisas de los cantores de la luna desean, por naturaleza, mostrar su buena voluntad. Te invitarán a componer una canción emotiva, lo cual es un honor supremo, dijo Nightingale mirando a Viserys. Muchos cantantes anhelan día y noche escribir una canción para el templo de los cantores de la luna. Entonces, se trataba de escribir un himno. Todos los templos e iglesias tienen muchas canciones hermosas que los sacerdotes dirigen a sus congregaciones, lo cual fue sin duda una tarea apropiada. Un himno era como un ensayo temático, con la idea general de enriquecer el ambiente religioso. Cualquier tema relacionado con él servía, una especie de canto puritano.
Viserys aún conservaba en su memoria fragmentos de los himnos de los 7 dioses, en su mayoría alabando a los 7 dioses, probablemente cantados por la reina Raella cuando era un niño. Madre gentil, fuente de misericordia, protege a tus hijos en la batalla, detén las flechas, detén las espadas y permíteles ver un hermoso mañana. Madre dulce, esperanza de las mujeres, ayuda a tus hijas a escapar del sufrimiento, calma la ira, domina la locura y enséñanos a ser amables unas con otras. Tenía la impresión de que los cantantes de la luna no adoraban a ningún dios, preguntó Viserys. Los cantores de la luna no adoran a dioses, pero cantan alabanzas a la luna, y cualquier cosa relacionada con la luna es aceptable y... Viserys. Las costumbres de los cantores de la luna podían sentarse a la misma mesa que el Señor de la Luz, la luna y la luz. Sin embargo, la capacidad de Braavos para reunir a tantas religiones sin explosiones ni conflictos religiosos fue sin duda un testimonio de su apertura y sabiduría. Esa fama vacía no me importa nada, dijo Viserys con frialdad. Quiero cosas tangibles. Dinero, huevos de dragón, huesos de dragón, acero valirio y otros materiales. Incluso servirían ingredientes de alta calidad como el caracol marino. Eres realmente codicioso. Los huevos de dragón son invaluables, y el templo de los cantores de la luna quizás ni siquiera pueda conseguirlos. Sin embargo, otras cosas son posibles, Nightingale sonriendo, mirando al pragmático Viserys. Como los cantores de la luna tienen el templo más grande, naturalmente no necesitan preocuparse por la riqueza. Será una suma con la que estarás satisfecho. Braavos es una ciudad verdaderamente realista, que convierte a la gente en esclavos del dinero, dijo la espadachín, mientras ambas partes llegaban a un acuerdo preliminar. Puedes escribir un himno para los cantores de la luna. No adoran a un dios específico, simplemente cantan alabanzas a la luna, dijo Nightingale. En mi opinión, esos sacerdotes también lo consideran una obra maestra. No es imposible intentarlo, respondió Viserys. Todo es negociable, mientras haya dinero, pensó Viserys. Este es el símbolo y la invitación del Templo de los Cantores de la Luna. Puedes visitar el Templo de los Cantores de la Luna cuando quieras, y las sacerdotisas te recibirán. Nightingale le entregó a Viserys una moneda que representaba a una doncella alzando una luna creciente, que debía ser la imagen de un cantor de la luna. Viserys tomó la moneda. ¿Acaso a todos estos Braavosis les gustaba usar monedas como credenciales? Sin embargo, Viserys no estaba de humor para ir allí por ahora. ¿Y si le habían tendido una trampa? Ese himno que mencionaste, ¿puedes cantarme una parte? Le preguntó Viserys a Nightingale. Nightingale seguramente tenía una estrecha relación con los cantores de la luna, probablemente ocupando un nicho ecológico similar al de una santa. Sería un honor para mí, cantó Nightingale una canción a capela. La melodía era elegante y conmovedora. Viserys escuchó. Generalmente era una alabanza a la luna, pidiéndole que protegiera a los mortales, etc. Pero la melodía y el canto del himno realmente tuvieron un efecto purificador del alma. No fue enteramente un fenómeno psicológico personal. Mientras escuchaba la canción, Viserys también notó que su atributo mental aumentaba lento pero seguramente. Parecía que escuchar esos himnos también tenía ese efecto. Si es posible, espero sinceramente escucharla cantar a menudo, señorita Nightingale. Todos los Braavosi dicen eso, se rió la espadachina. Otros no entienden el arte, pero para ti estoy dispuesta a cantarte a menudo, dijo Nightingale con una sonrisa, pensando que había conmovido a Viserys. Nada más, pero puedes cantarme este himno a menudo. Viserys especificó, y la atmósfera se tornó inmediatamente incómoda. La sonrisa de Nightingale se fue congelando poco a poco. ¿Este Viserys podría realmente tener un corazón de piedra? Después de despedir a la cortesana, Viserys comenzó a consumir huesos de dragón él mismo. En comparación con la última vez, su capacidad había aumentado, pero todavía estaba limitada a 2 huesos y los atributos acumulados no eran tan altos como la primera explosión, mostrando un efecto decreciente. Aún así, Viserys estaba muy conmovido, ya que todavía hubo comentarios positivos. Básicamente había abierto varias minas. Sería irrazonable si no pudiera convertirse en un guerrero trascendente de esta manera. El cielo sombrío estaba desprovisto de luz solar y parecía que Braavos estaba a punto de experimentar más lluvia y niebla. Dentro del pequeño estudio, Viserys jugaba con la daga de acero con empuñadura de hueso de dragón que estaba sobre el escritorio, que brillaba con una luz fría.
El hueso de dragón es ligero y duro, pero desafortunadamente, el material de la daga no era acero valirio. Viserys tenía varias dagas de hueso de dragón y le había dado una a Rhaenys y otra de Daenerys. ¿Dijiste que los cantores de la luna te habían visto? Preguntó Rhaenys. Era una muchacha muy delicada y elegante, aunque su piel y rasgos tenían las características de un habitante de la sal de Dormí. El templo de los cantores de la luna es el templo más grande y famoso de Braavos. Sí, asintió Viserys Targaryen. Braavos tiene muchas familias nobles, y las fuerzas religiosas tampoco deben subestimarse. En este mundo, ya sea en Oriente o en Occidente, la religión representa un eslabón poderoso en la cadena del poder. Tienen seguidores, propiedades en la iglesia y algunos incluso tienen fuerzas armadas. El poder de la religión proviene de sus creyentes, y la mayoría de las religiones sobreviven incluso más tiempo que los reinos. He oído que todas son profetisas, dijo Rhaenys. Entonces, ¿por qué querrían contactarte? Ruiseñores del templo de los cantores de la luna, y sombra de luna podría serlo también. Los cantores de la luna también necesitan canciones sagradas, o quizás solo quieran conocerme, dijo Viserys. Deberíamos habernos dado cuenta antes de que los sacerdotes del templo son famosos por sus canciones sagradas y, naturalmente, producirían los mejores cantantes. Este es el proceso de la religión. Cantar himnos y orar ocupan gran parte de su tiempo. Bueno, estos sacerdotes religiosos siempre me parecen un poco extraños, dijo Rhaenys. Al igual que los hombres del norte, los dormienses viven en tierras áridas, con costumbres más singulares y no son particularmente devotos en su fe en los 7 dioses. Así que es una relación de cooperación, explicó Viserys. Dinero y canciones sagradas, intercambiadas mutuamente. Viserys no había decidido cuándo visitar el templo de los cantores de la luna. Era mejor ser cauteloso. No le gustaba tratar con fanáticos religiosos. Los Monsingers alguna vez fueron famosos por sus predicciones proféticas, pero eso fue hace muchos años, durante una época en la que la magia florecía. Ahora que la magia ha declinado, los cantantes de la luna han perdido hace mucho tiempo gran parte de su aura divina. Rhaenys miró a Viserys expectante. Nuestras vidas apenas son normales ahora, así que ¿qué sigue, Viserys? Con el dinero como lubricante, este pequeño equipo de restauración finalmente comenzó a operar. Los esfuerzos de Viserys para reducir gastos fueron mediocres, ya que necesitaba dinero para el hueso de dragón y la vida diaria. Sin embargo, sus esfuerzos por aumentar los ingresos fueron bastante buenos y le reportaron una buena cantidad de oro. Sobre el escritorio también había un mapa de esos. Con el ascenso de los Dothraki, quedaron grandes áreas vacías al oeste del río Roine. Debido a que los Dothraki cruzarían el río Roine, cada cruce traería pánico a ciudades libres como Pentos. ¿Puedes decirme la diferencia entre la fiesta del tigre y la fiesta del elefante? Le preguntó Viserys a Rhaenys. Volantis es la más antigua de las 9 ciudades libres, la primogénita de Valiria, recitó Rhaenys. Tras la maldición, los volantinos se consideraron naturalmente los herederos del imperio y, por lo tanto, los amos del mundo. Pero no se ponían de acuerdo sobre cómo gobernarlo. La antigua nobleza creía en la fuerza militar, mientras que los comerciantes y prestamistas abogaban por el comercio. En torno a estas dos tendencias, se formaron gradualmente dos partidos que competían por el liderazgo de la ciudad. El Partido del Tigre y el Partido del Elefante. Durante casi un siglo después de la destrucción de Valiria, el Partido del Tigre mantuvo la ventaja. Sus guerras de conquista transcurrieron inicialmente con gran fluidez. La flota volantena capturó a Lys y el ejército volanteno utilizó a Mir, añadió Viserys. Por supuesto, las grandes conquistas del Partido del Tigre fracasaron posteriormente, al enfrentarse a la oposición de numerosas fuerzas. De esta manera, el Partido del Tigre perdió su base de gobierno y el Partido del Elefante adquirió la ventaja. De hecho, hay tigres y elefantes en la mayoría de las regiones, dijo Viserys. Los tigres son agresivos y los elefantes, pacifistas. El orden mundial actual del continente oriental está marcado por el siglo de sangre. El fracaso de Volantis y el ascenso de los Dothraki llevaron a que cada ciudad-estado se defendiera en gran medida por sí misma. Braavos no es un lugar para quedarnos mucho tiempo. Tarde o temprano, tendremos que mudarnos a otro lugar, dijo Viserys, mirando el mapa, mientras la daga envainada trazaba una línea sobre el papel. No confío en los mercenarios, y no tenemos tanto oro. La mejor manera sigue siendo entrenar un ejército leal desde cero.
Lo más importante para la restauración es primero adquirir tierras y un ejército. No importa quién sean las tierras, hay que pedir prestada una gallina para que ponga huevos. Y un ejército. La efectividad en combate de un ejército depende de la lealtad y la fuerza de combate. Desde esta perspectiva, los mercados no son una fuerza principal confiable. Es mejor empezar de cero. Aunque este método es un poco lento, un ejército forjado con un golpe de espada y una estocada de lanza a la vez, de la nada, podría ser el método más tonto pero también el más exitoso. Rhaenys observó la trayectoria de la daga, desde las llanuras de los Ándalos hasta Pentos, y luego a las tierras disputadas. Entiendo, asintió Rhaenys. ¿Quieres asegurar un terreno y reparar ciudades? Braavos controla la costa braavosiana, pero no gestiona con mucha meticulosidad las colinas ándalas, en el litoral. Y en las llanuras de Pentos y las ciudades del río Roine, los Dothraki han destruido todas las ciudades que han visto. Aún quedarán brechas donde echar raíces. Estas parecen tierras sin dueño, pero una vez que los bárbaros Dothraki cruzan el río, será peligroso, dijo Rhaenys preocupada. Los arcontes de las ciudades libres estaban sorprendidos y temerosos de los Dothraki, y generalmente les pagaban para evitar el desastre. Los arcontes lo consideraron una limosna, mientras que los Dothraki lo consideraron un botón de guerra. De cualquier manera, ambos bandos ganaban. Este es un juego de venganza. Hay que afrontar riesgos, dijo Viserys. Si Dorne pudiera proporcionarnos algunas tropas o instructores, Rhaenys dudó antes de hablar. Eso no es posible por ahora, dijo Viserys sacudiendo la cabeza. Jon Arryn, aunque viejo, no es ciego. Fue él quien forjó el acuerdo de paz con los dormienses. La paz superficial no significa que los espías de desembarco del rey se relajarán. La actitud de Viserys hacia Dorne era la de ir y venir a su antojo, sin demasiadas esperanzas. Ahora, la facción del usurpador está en su apogeo. Incluso la familia Martell se hace la muerta, por no hablar de los silenciosos realistas. A menos que Viserys realmente luchara para regresar a desembarco del rey con absoluta certeza, solo entonces los realistas volverían a dar la vuelta. En cualquier caso, Dorne es al menos el único aliado importante. Todo debería girar en torno a mí. Aunque esto sea más lento y difícil, tendremos autonomía. Al igual que la alianza de Robert, él es el rey, pero solo el líder de una gran alianza, no es verdaderamente libre, dijo Viserys. Viserys ya tenía un plan integral. Ganar dinero, desarrollar un terreno y luego reclutar soldados y caballos para derrocar el antiguo orden. Hay mano de obra e información fácilmente disponibles. El siglo de sangre ya es cosa del pasado. Es hora de que este mundo experimente una mayor conmoción. En Braavos, Viserys Targaryen recibió buenas noticias de la cortesana en la fresca antecámara. La cortesana de Braavos, la espadachín, le había traído un auténtico caballero con armadura de poniente. Era bastante mayor, rondaba los 40, tenía el pelo canoso, pero su cuerpo seguía siendo robusto. El caballero no vestía seda ni algodón, sino cuero, y una sobrevestida azul y blanca bordada con dos martillos de guerra negros cruzados en forma de cruz. Sin embargo, el cuero y la sobrevestida mostraban signos de desgaste, lo que indicaba que el caballero vivía una vida modesta. Su Majestad, sus Altezas. El caballero de mediana edad se arrodilló en el suelo, disculpándose por su tardanza. No sabía que estabas en Braavos, de lo contrario habría servido al verdadero dragón. El caballero de mediana edad se frotó los ojos. Una vez pensé que nunca volvería a ver un verdadero dragón, que la cortesana me estaba engañando. Era normal que el caballero no se diera cuenta. Los realistas hacía tiempo que se habían dispersado como un árbol caído, ya nadie le importaba Viserys y su pequeño séquito. Además, habían arriesgado sus vidas para abandonar Rocadragón y huir a Braavos en aquel entonces. La familia Ley de Duskendale. Viserys reconoció la insignia del martillo de guerra. El sello de la familia Ley, que eran dos martillos de guerra negros cruzados sobre una cruz de San Andrés blanca sobre un campo azul. Después de la rebelión de Duskendale, la casa Darkling fue exterminada y la casa Ley tomó el control de Duskendale, obteniendo esencialmente una gran ventaja y estando eternamente agradecidos al Rey Loco. Desde entonces, House Lake permaneció fiel a los realistas. Durante la guerra del usurpador, Sir Jeremy Lake decidió apoyar a Rey y más tarde se rindió a las fuerzas Lannister durante la caída de desembarco del rey. Eligió esto último entre la muerte y unirse a la Guardia de la Noche en el muro.
Es House Lake, pero yo solo soy un lago lejano, Roland Lake, aunque también soy un caballero que fue ungido y jurado. Levántate de inmediato. Viserys ayudó de inmediato a Ser Roland a levantarse. Encontrarse con un compatriota en una tierra tan extraña era realmente difícil. Viserys estaba muy emocionado de ver a Ser Roland. Un verdadero derecho en el extranjero. Su Majestad Viserys, encontró a la persona que buscaba, dijo la espadachina con una sonrisa. Pero debo disculparme, tengo otros asuntos que atender, debo ir a ver mi barcaza de recreo. La espadachina era muy perspicaz y no se involucró en absoluto en los asuntos de Viserys. La gran causa de la restauración de Viserys fue su propio negocio. ¿Qué tenía que ver con ella, la cortesana? Ella solo se encargaba de reclutar gente y obtener beneficios reales. Este era el papel de un agente y corredor, y la espadachín ciertamente había puesto mucho esfuerzo. Esta bondad seguramente será recompensada generosamente en el futuro, dijo Viserys agradecido, despidiendo cálidamente a la cortesana. ¿Cómo escapar a Braavos? Ser Roland, preguntó Viserys. Roland Lake miró a Viserys. Tras la derrota en el Tridente, afortunadamente escapé. En aquel entonces, el ejército de las tierras del oeste era la última esperanza de la familia real, pero pensé en cómo tanto la familia real como nuestra casa Lake habían ofendido a los Lannister, y también en esos rumores sobre Tywin. No me atreví a regresar a Desembarco del Rey, sino que huí directamente al otro lado del mar. Oí que, tras el saqueo de Desembarco del Rey por los Lannister, mis parientes fueron coaccionados por Tywin y finalmente tomaron el Negro. ¿Cómo enfureció la casa Lake a Tywin? Preguntó Viserys con curiosidad. Esa es una vieja historia. En el banquete que el rey ofreció a Cersei y en la primera aparición de los Lannister en la corte, nuestro Lord Lake, el patriarca, bromeó sobre la capacidad de Tywin Lannister para producir oro. Como resultado, Tywin se quedó mirando a Lord Lake con una mirada fría, hasta que el patriarca, con mucho tacto, se rindió y se marchó. Tywin tenía los apodos de carnicero y cabeza dura en su juventud, así que elegí no regresar a Desembarco del Rey, pero muchos de mis amigos murieron allí, dijo Roland con dolor. Así que había esos detalles. Viserys también obtuvo información privilegiada. Viserys también sabía sobre la pelea entre Tywin y el Rey Loco, pero ciertamente no era tan claro como alguien que estaba allí, ya que todavía era un niño en ese momento. En aquel entonces, Aerys, Tywin y Stefan Baratheon eran amigos cercanos. Más tarde, el Rey Loco se sintió cada vez más celoso del talento de Tywin y de su armoniosa familia, por lo que constantemente intentó humillarlo. Esto demuestra que un loco es un loco, que arremete contra sus propios buenos amigos, un típico matón en casa. Con la postura del rey, muchos nobles señores de las tierras de la corona y aduladores a su alrededor también cambiaron su tono. Estas personas eran completamente despreciables, y algunos incluso atendieron las preferencias del rey sugiriendo que Viserys fuera nombrado heredero en lugar de Rhaegar, lo que era verdaderamente escandaloso. Independientemente de si era correcto o no, Viserys tenía apenas unos pocos años en ese momento. Has cumplido con tu deber como caballero. Viserys miró al viejo caballero, sin criticar a Ser Roland. Cuando una gran casa cae, no hay necesidad de culpar a los demás. Durante la batalla del Tridente, los preparativos del ejército realista fueron muy apresurados y Rhaegar se lanzó a la batalla. Aunque era un número de 40.000, solo una décima parte eran caballeros. La mayoría de los demás eran arqueros, jinetes libres e infantería. El ejército de Roberto, aunque más pequeño, era más experimentado. Entonces, cuando Rhaegar murió, el ejército realista sin líder se derrumbó, se dispersó y huyó. Algunos huyeron de regreso a Desembarco del Rey, mientras que otros simplemente huyeron. En una situación tan caótica, era normal que algunos caballeros escaparan. Pero la previsión de Ser Roland fue bastante notable. Ser Roland, me enteré del derramamiento de sangre que tuvo lugar posteriormente en Desembarco del Rey, y lo siento mucho. Mucha gente fue a implorar perdón al usurpador y a Tywin, pero yo juré vengarme. Viserys miró la figura de Ser Roland. El fracaso de la guerra del usurpador todavía lo preocupaba. Una vez luchaste junto a mi padre, dijo Rhaenys. Disculpen, fui un desertor, dijo Ser Roland avergonzado, con las arrugas de su rostro como marcas de cuchillo. En cuanto murió el príncipe Rhaegar, huí con la unidad que se derrumbaba. Todo eso es cosa del pasado, sigue siendo un héroe en mi corazón, lo consoló Rhaenys. Soy un hombre fracasado, su majestad. De una guerra fallida.
Muchas de mis camaradas se convirtieron en fantasmas, algunos fueron exiliados al muro, dijo Roland, y luego se arrodilló de nuevo. Si no me desdeña, permítame servirle, Su Majestad. Nadie puede escapar de la muerte, pero si logra ver el verdadero estandarte del dragón ondear sobre la fortaleza roja y eliminar al usurpador y a Tywin, moriré sin remordimientos. Aunque fallaste, eres el primer caballero que me jura lealtad. Viserys colocó su daga de acero valirio en el hombro de Ser Roland, ordenándole que se levantara. Cuando el caballero Roland se levantó, ya se había convertido en miembro de este equipo vengador. ¿Y tu vida durante el exilio?, preguntó Rhaenys con curiosidad a Roland. Al principio tenía algunos ahorros, pero luego solo pude trabajar como mercenario. Trabajó en todas partes, siempre que había dinero, luchó con los Dothraki, Lyseni y Mirmen. Llegué aquí hace poco. La Compañía Dorada también me invitó antes, pero no quería unirme a las fuerzas del Dragón Negro. Tras ponerse de pie, Ser Roland recuperó parte de su antigua confianza y un atisbo de esperanza. Viserys detectó la sensación de desplazamiento en el tono de Ser Roland. Poniente era su tierra natal, a la que no estaba dispuesto a regresar. Viserys pensaba que Roland estaba esencialmente asumiendo el nicho del futuro gran oso, igualmente desplazado, hábil con el arco y el caballo, y versado en lenguas extranjeras, entendiendo las costumbres de otros pueblos. La diferencia era que el gran oso era un traidor que aún añoraba el norte y el honor caballeresco, mientras que Ser Roland era un realista acérrimo. Sobre el patio de la Puerta Roja, un gato negro caminaba a lo largo de la pared y luego deambulaba por el patio. En el jardín del patio, Viserys y su nuevo instructor, Roland, estaban uno frente al otro. Roland Lake, a diferencia de Moro y Sirio, los bailarines del agua de Braavos, era en realidad parte del séquito de Viserys, un caballero de Westeros. Aunque Viserys también confiaba en Moro y Sirio, los danzantes del agua no participaron en la guerra del usurpador. Ayudaron a Viserys por buena voluntad, pero no estaban fanáticamente atados a su causa. Roland, que albergaba odio hacia Lannister y el usurpador Robert, era aún más útil. Actualmente, la lealtad era el requisito más importante, seguido del talento. Jon Connington era realmente muy talentoso, pero solo se podía decir que era leal a Rhaegar, y Viserys no tenía muchas expectativas puestas en él. Roland Lake podía ser menos capaz, pero su lealtad era incuestionable. Ser Roland, a partir de ahora serás mi instructor, le dijo Viserys a Roland Lake. Es un honor, Su Majestad. Además de ser instructor, también será responsable de proteger su seguridad, respondió Roland Lake sin dudarlo. Viserys estaba muy satisfecho. Ahora finalmente tenía dos guardias. Moro, prestado de una cortesana, y Roland Lake, un caballero realista exiliado. En cuanto a Sirio, una figura tan prominente podría entrenar a Viserys, pero no giraría alrededor de Viserys todos los días. Hablando de guardias, Viserys volvió a pensar en el desafío del cielo Rhaegar, lo que le hizo picar los dientes de odio. Rhaegar había enviado a varios guardias reales a la Torre de la Alegría, y estos hombres no participaron en la batalla del Tridente ni se quedaron en desembarco del rey para proteger la casa, por lo que Viserys no recibió ni uno. Espada del Amanecer y los demás murieron inexplicablemente, lo que fue un completo desperdicio. Roland Lake corrió relativamente rápido, de lo contrario también habría muerto en desembarco del rey o habría sido enviado al norte. Después de la llegada de Lake, Viserys recibió un entrenamiento de guerrero dual. El primer tipo fue Danza del Agua, que representa la agilidad, adecuada para el asesinato. El segundo tipo era la Danza de Hierro de un caballero de Poniente, que representaba movimientos amplios y envolventes, adecuados para el campo de batalla. Majestad, si me permite la osadía, ¿en qué etapa se encuentra su entrenamiento de caballero?, preguntó Ser Roland con cautela. Quienes planean grandes hazañas deben considerar primero al líder. Aunque Roland era inquebrantable en su deseo de restaurar el reino, aún deseaba comprender las habilidades específicas de Viserys. La cortesana la espadachín tuvo muchas palabras de elogio para Viserys, llamándolo un genio en muchos aspectos, pero Roland no lo creyó del todo. De la impresión aproximada que tenía Roland de Viserys, solo lo conoció como un príncipe mimado por el rey loco. Aerys, con un temperamento impredecible. En aquel entonces, el rey loco y Rhaegar estaban enfrentados. Rhaegar vivió en Rocadragón después de su matrimonio, y Viserys era el único príncipe del castillo, adorado por el rey y la reina. Algunos incluso afirmaron que el rey Aerys tenía la intención de deponer a Rhaegar y nombrar a Viserys como su heredero.
En resumen, parecía un príncipe mimado, pero sin talento. Incluso con el desplazamiento, no era realista que una persona pudiera cambiar por completo. Realmente no he aprendido mucho, dijo Viserys, lo que de inmediato provocó una pequeña sorpresa en Roland. Roland también estaba un poco aturdido. A sus 14 o 15 años, aún no había aprendido a usar la espada larga ni la lanza. Sentía una clara sensación de estupidez y desesperación. La respuesta de Viserys fue equivalente a que tuviera 14 o 15 años y todavía estuviera en la escuela primaria, demasiado tonto. Nunca toqué una espada en la Fortaleza Roja, y después de Braavos, Sir William pronto quedó medio ciego, así que nadie me enseñó. Sin embargo, mi danza del agua ha alcanzado recientemente la maestría. Roland miró a Viserys con sorpresa. Haber dominado ese arte en pocos meses podría ser realmente un genio y no solo un fanfarrón. Viserys comprendió rápidamente el significado de ser Roland. Para demostrar su gran lado Targaryen, tendría que actuar. Viserys estaba profundamente ligado a Aerys, y para librarse ante activo negativo, solo podía confiar en sí mismo. Pero no importaba. La fuerza era la mejor publicidad. Mientras Viserys destacaba, la gente naturalmente olvidaría al arrogante segundo hijo bajo el ala del rey loco. Lo que renacería de las cenizas sería un verdadero dragón. Esto es lo que he aprendido recientemente. Viserys sacó a Moro, luego se giró hacia un lado y avanzó con una velocidad asombrosa. Mientras se movía rápidamente, la brillante espada de Moro ya se había detenido junto al cuello de Roland. Roland estaba muy sorprendido. Su cuerpo instintivamente lo esquivó, pero comprendió que con la repentina velocidad de Viserys, fácilmente podría haberlo asesinado. Roland había visto a los bailarines del agua en Braavos y no le resultaba desconocido. La técnica y el juego de pies de Viserys demostraron gran destreza. Su Majestad, ¿cuánto tiempo lleva aprendiendo? Confirmó Roland de nuevo, sintiendo el filo de la espada. Viserys dejó de lado a Moro. Aún tenía que lucirse un poco para convencer a esta gente. Aprendí danza del agua con Moro durante unos meses, y ahora estoy aprendiendo con el antiguo primer espada, Sirio, respondió Viserys. ¿Unos meses? Roland examinó a Viserys, y entonces sus ojos ardieron con una pasión ardiente. Su corazón, que había estado en el valle, ahora se retraía. Alcanzar tal nivel en tan solo unos meses parece ser un genio único. Con semejante progreso, convertirse en un guerrero de primera categoría, incluso igualar a la espada del amanecer, no es una quimera. Todavía estoy lejos, dijo Viserys. Estoy aprendiendo a medias, así que solo puedo redoblar mis esfuerzos. Viserys había considerado una vez la batalla entre Raegar y Robert. Raegar estaba en una situación sin salida en tres frentes. En primer lugar, el tema de la formación. Raegar se desarrolló tardíamente, mientras que Robert recibió una educación caballeresca tradicional. Raegar era un joven literario que más tarde se convirtió en guerrero porque Westeros veneraba a los guerreros y la cultura caballeresca prevalecía. En segundo lugar, el problema de la fuerza. Raegar dedicaba demasiado tiempo a la música y al arte, y no le gustaba el sonido del acero tanto como a Robert y Matarreyes. En tercer lugar, la cuestión de la elección de armas. Las armas contundentes eran inherentemente menos letales que las espadas largas, y Raegar tampoco tenía armas de acero valirio. Aprendiendo a los medios, Raegar era así, y Viserys era incluso más genio que Raegar. Ser Roland miró a Viserys. Tienes este talento, y en el futuro, al enfrentarte al usurpador en el campo de batalla, también podrás vengar al rey y al príncipe Raegar. Sword of the Morning era un superdotado del nivel SSR, pero con el talento de Viserys, más sus trampas, superar a Sword of the Morning también era algo en el futuro. No hay tiempo que perder, Su Majestad. Organizaré su entrenamiento con espada y escudo, así como con lanza y arco. Su talento es altísimo, y necesitamos entrenar día y noche, dijo Roland con entusiasmo. Viserys no solo era un talento prometedor, sino un genio. Aunque solo eran unas cuantas personas, al menos su gran plan de restauración no carecía de esperanza. Espero convertirme en un caballero de primera clase, dijo Viserys. Mientras ambos conversaban, el gato negro volvió a cruzar el muro del patio y llegó hasta Viserys, maullando. Parece que algo está pasando, pensó Viserys. Después de despedirse de Roland, Viserys siguió al gato negro hasta Rhaenys. Por alguna razón, hoy de repente unos niños harapientos han estado observando nuestro vecindario y luego pasando mensajes a otros niños. Pajaritos.
Una luz fría brilló en los ojos de Viserys. Las personas que Viserys más quería matar fueron Illyrio y Varys. Parecía que la gente de Pentos también los estaba observando. Realmente no podía soportar estar inactivos. El gato negro saltó sobre el escritorio, sujetándose temporalmente una esquina del mapa. Rhaenys Targaryen acarició lentamente el pelaje del gato negro, y el gato negro se eliminó con la sensación. Cuando el gato negro de una sola oreja estaba tranquilo, exudaba una cierta calma, no tan salvaje como de costumbre. ¿Dijiste que esos niños son pajaritos? Preguntó Rhaenys. Si son andrajosos, de piel pálida y completamente mudos, entonces definitivamente son pajaritos, dijo Viserys. ¿Pero no deberían estar los pájaros en Desembarco del Rey? Preguntó Rhaenys, desconcertada. Hay algunos en Desembarco del Rey, pero no olviden que la araña vino de Pentos. Varys aún tiene aliados en Pentos, y podrían ser bastante influyentes, explicó Viserys. Viserys sabía de la alianza entre Varys e Illyrio, una visión retrospectiva que poseía, e incluso conoció a su mayor secreto, Aegon. Varys Rhaenys presionó con más fuerza la daga con empuñadura de hueso de dragón. Era uno de los hombres más odiados por mi padre, y yo también lo desprecio. Viserys miró a Rhaenys. Rhaegar Targaryen probablemente tenía una larga lista de personas que odiaba. Estaba el maestro de leyes, Lord Simon Staunton de Rooksrest, el maestro de monedas, Lord Carleton Chelstead, el sabio Rosart, y luego Varys, y así sucesivamente. Estos fueron los aduladores del reinado posterior del rey Aerys. Sus acciones fueron consistentes. Halagar al rey Aerys y calumniar a Rhaegar en todos los sentidos, haciendo que el rey loco desconfiara aún más de su hijo. Ahora, aparte de Varys, todos estos hombres estaban muertos. Nos vengaremos, prometió Viserys. Porque un verdadero dragón nunca olvida. Un verdadero dragón siempre recuerda, dijo Rhaenys. ¿Por qué nos observan estos pájaros? Preguntó Rhaenys con curiosidad. Supongo que todavía tenemos algún valor, respondió Viserys. Esta era la verdad. El dúo Varys pretendía utilizarlos como pretexto para la guerra. Inesperadamente, Viserys no había provocado a Illyrio y Varys, pero ellos seguían obsesionados con él. ¿Pero a quién exactamente le es leal Varys? Antes seguía al rey, ahora sigue al usurpador, pero parece que aún quiere enfrentarse a nosotros. Rhaenys solo se refería al rey, no a su abuelo. Ella no tenía mucho afecto por Aerys, esa sinvergüenza. Tal vez no sea leal a nadie. Solo es leal a sí mismo. Viserys miró la ubicación de Pentos. Pentos limita con el mar angosto, mirando hacia los 7 reinos desde lejos, y es la ciudad libre más cercana a Desembarco del Rey. No es un corredor de información, sino un hombre ambicioso. Rhaenys estaba un poco aturdido. Esta suposición era bastante atrevida. En estos tiempos caóticos, incluso los personajes menores creen que pueden alcanzar prominencia, respondió Viserys. El mayor camuflaje para personas como Varys y Meñique era su origen humilde, que los hacía parecer inofensivos. Pero si uno les prestaba atención, su mayor debilidad era su falta de poder y estatus militar formal, lo que los obligaba a depender de estratagemas. ¿Qué pasa con esos pájaros? Ignórenlos, siempre y cuando no se acerquen a las profundidades de nuestro patio. Esto es Braavos. Aunque la gente de Pentos tenga ideas, no se atrevería a actuar precipitadamente. Es cierto, asintió Rhaenys. Los Pentos son oponentes que Braavos intimida, así que, naturalmente, no se atreverían a ofender al Señor del Mar. A lo largo de aproximadamente 200 años, el Señor del Mar y Pentos habían librado al menos 6 guerras, cuyas razones, además de la esclavitud, incluían el control de tierras fértiles y aguas entre las dos ciudades. Braavos ganó 4 veces, la última hace más de 80 años, cuando Pentos sacrificó a 4 príncipes en un año, hasta que después de una rara victoria, el quinto príncipe, Nevion Aratis, persuadió a los Magister para buscar la paz. En el Tratado de Paz, Pentos se vio obligado a hacer concesiones, aboliendo la esclavitud y prohibiendo la trata de esclavos. Pentos es muy débil, pero aún así lucha. Es muy difícil para esos amos cambiar su estilo de vida, dijo Viserys. Aunque ya no tienen esclavos visibles, muchas personas poderosas aún los emplean mediante contratos. Viserys sintió que el equipo de Illyrio y Varys tenía grandes ambiciones. Seguramente querían el trono de hierro y también consideraron derrocar los acuerdos injustos de Braavos.
De todos modos, la gente de Pentos y la gente de Braavos no se llevan bien. Solo nos observan y no se atreverían a venir a nuestra puerta. Viserys vigila la ubicación de Pentos, este magnífico gran puerto convertido en una ciudad indefensa por la gente de Braavos. A Pentos no se le permitiría poseer más de 20 buques de guerra, ni emplear mercenarios, contratar gorrones ni tener fuerzas armadas más allá de las de vigilancia de su ciudad. Ahora Pentos se había convertido casi en una ciudad-estado neutral, sin atreverse a ofender a otras ciudades-estado, y mucho menos a los Dothraki. Es cierto, pero pensar en estas moscas espiándonos constantemente todavía resulta desagradable. Rhaenys mordió el labio. A ella no le gustaban estos pajaritos porque representaban la sombra de Varys. Si realmente adquirimos tierras, inevitablemente tendremos tratos con la gente de Pentos, dijo Viserys. Con esos comerciantes de mantequilla, esos comerciantes de queso. Rhaenys observó las tierras de los ándalos y la zona del río Roine. Tarde o temprano tendrían que empezar de nuevo. ¿El gato negro seguirá observándolos, pero no intervendrá? Preguntó Rhaenys. Hazlo, aprobada Viserys esta solución. Ser Roland ha viajado extensamente por las ciudades libres y está familiarizado con las costumbres de las principales ciudades-estado y de los Dothraki. Para otros asuntos, podemos consultarle con más detalle, dijo Viserys. Ser Roland era un recurso muy útil y necesitaban confiar más en él. Mientras Viserys vivía, este cartel dorado mantuvo cierta influencia. No había necesidad de apresurarse para alertar al enemigo. Ya verían si el gordo magister mordía el anzuelo. Sin embargo, la aparición de la gente de Pentos hizo que Viserys sintiera que el asunto del huevo de dragón ya estaba en la agenda. En términos de poder de combate personal, a través de duro entrenamiento y trampas, la velocidad de mejora fue muy rápida. El siguiente objetivo era ganar dinero, formar un ejército y adquirir un huevo de dragón. Viserys también ganaba dinero. Ahora tenía un flujo de caja positivo, pero no era suficiente. Para obtener la mayor cantidad posible, parecía que solo podía pedir prestada otra suma. En cuanto a territorio y ejército, también había ideas planeadas para eso. La aparición de la gente de Pentos nuevamente le recordó a Viserys el huevo de dragón. En el pasado, la familia Targaryen tenía muchos huevos de dragón, pero habían desaparecido hacía mucho tiempo. Ahora solo se podía encontrar pistas reales. Desembarco del Rey, Roca Dragón y Refugio Estival eran lugares que Viserys había considerado como posibles ubicaciones para los huevos de dragón, pero eran solo conjeturas, no suficientes para sustentar las necesidades prácticas. Viserys actualmente solo confirma que Euron Greyjoy podría adquirir un huevo de dragón en las ruinas de Valyria en el futuro, e Illyrio también poseía 3 huevos de dragón fosilizados. No había necesidad de apresurar este asunto. Una vez que abandonó Braavos, la gente de Illyrio eventualmente contactaría con ellos, incitando a Viserys a convertirse en carne de cañón. Aunque los huevos de dragón fosilizados eran preciosos, nunca antes había habido un caso de un huevo de dragón fosilizado que se abriría para revelar un bebé dragón, por lo que Illyrio probablemente todavía los usaría como cebo. Después de todo, si Illyrio supiera que los fósiles, al ser expuestos a la magia, aún podrían hacer eclosionar huevos de dragón, ciertamente no los regalaría. Los guardaría para el falso Aegon. Fue solo después de que el propio Magister Gordo experimentó durante demasiado tiempo y descubrió que realmente eran solo piedras, que se dio por vencido y los envió. Al igual que la espada Fuego Oscuro, Viserys sintió que esta espada también estaba con Illyrio, ya que pertenecía a la herencia de la familia Fuego Oscuro. Huevos de dragón, soldados, territorio, dragones dorados, Viserys creía que poseería esas grandiosas palabras. El sol proyectaba algo de luz a través de las nubes, pero no mucha. En primer lugar, el clima de Braavos es mayoritariamente nublado y brumoso. En segundo lugar, Braavos es una isla rocosa con muy pocos árboles. Sonido metálico. Sonido metálico. Bajo la cambiante luz moteada, Viserys Targaryen levantó su espada Roma y se enfrentó a Roland Lake. Su Majestad, tenga cuidado. Venir. Después de un período de entrenamiento, Viserys ya poseía el aura de un guerrero. El espadachín alto y apuesto, de cabello plateado y ojos morados, era como una lanza brillante y afilada. Viserys observó el ataque disciplinado de Ser Roland, el camino de la perspicacia, que consiste en observar con los 5 sentidos. Los simulacros son guerras sin sangre, y las guerras son simulacros sangrientos.
Solo con esta mentalidad se pueden evitar futuras bajas en el campo de batalla. Sirio, Moro, Ramses y Daenerys estaban observando la pelea. Sirio observó la danza del acero, que era completamente diferente de la danza del agua popular en Braavos. En los duelos formales entre caballeros de Poniente, casi siempre había que oponer resistencia con cargas pesadas. Al principio, Viserys llevaba unos pantalones gruesos y una chaqueta acolchada, y luego se puso una armadura de placas recién adquirida. Ser Roland llevaba una armadura de cuero endurecido con cota de malla encima. Como la temperatura en Braavos era un poco más baja, no haría demasiado calor. Ambos llevaban cascos de hierro y empuñaban dos espadas desafiladas. Ser Roland blandió su espada Roma. Su experiencia era más rica que la de Viserys, ya que había vivido una vida al límite mientras vagaba por las ciudades libres. Sonido. Sonido. Ninguno de los dos llevaba escudo. Simplemente chocaban con sus espadas desafiladas, confiando puramente en sus habilidades de parada, esquivando y cambiando de posición, mientras el sonido del metal resonaba en el patio. Viserys tenía ventaja en velocidad y conectó más golpes. Sin embargo, los golpes de Ser Roland tuvieron un impacto más severo en términos de poder. Pero Viserys pronto encontró su punto débil. El combate caballeresco era demasiado agotador. Llevar la hoja de hierro era muy incómodo. Los caballeros con armadura pesada priorizaban la defensa, sacrificando en cierta medida la velocidad. En especial porque ya no tenían caballos para aprovechar, era una producción enteramente basada en pies, con tracción humana. Entonces Viserys adoptó un contraataque defensivo, moviéndose y cambiando de posición. Tras dar vueltas un rato, el ritmo de ataque de Roland se estancó lentamente. Su velocidad de ataque comenzó a disminuir y su resistencia se redujo un poco. Viserys aprovechó la oportunidad. Los movimientos de espada de Roland eran cada vez más bajos y su ritmo más lento. Viserys cargó hacia adelante, con su espada Roma girando. Esquivó fácilmente los ataques de Roland y contraatacó. Finalmente, en una ráfaga de movimientos, sus dos espadas se enredaron y el hombro de Viserys se estrelló con fuerza contra el cuerpo de Roland. Viserys. Viserys. Vitorearon Rhaenys y Daenerys. Sirio y Moro sonrieron. Viserys ya dominaba las técnicas de combate. Al dominar un método, todos los demás le siguen. Con una ventaja en atributos, Viserys progresó más rápido que la gente común tanto en la danza del agua como en la danza del acero. Una hermosa victoria, Su Majestad. Roland se sentó en el suelo y luego hizo un gesto con la mano. Los sirvientes se acercaron para quitarse las armaduras. Roland tenía un rostro alegre. Aunque perdió, fue algo bueno para ser Roland. Después de todo, la actuación de Viserys fue extraordinaria. Solo un genio dotado podría lograr el sueño imposible de restaurar su reino. De lo contrario, confiando en un caballero torpe y un joven señor mimado que comenzó a medias, los realistas realmente no tenían esperanza. Podemos volver a utilizar hachas sin filo y machas, dijo Roland. Las hachas sin filo, las mazas y los martillos meteoro se centran más en el entrenamiento de fuerza. Para los caballeros, suele tratarse de dominar diversas disciplinas. Las espadas largas, las lanzas y los arcos largos son parte del entrenamiento principal, pero también se deben poder usar otras armas al recogerlas. Está bien, asintió Viserys. Su velocidad y fuerza son increíbles, Su Majestad. Aunque el bailarín del agua se centra en la velocidad y el equilibrio, un guerrero de su edad y complexión no debería, por derecho propio, poseer tanta fuerza. Al mismo tiempo, los dioses también lo han bendecido con una resistencia excelente, dijo Ser Roland. En términos generales, un guerrero es una combinación de fuerza, velocidad y resistencia. Sin embargo, los caballeros no avanzan simplemente sumando puntos. En realidad, solo unos pocos caballeros de primer nivel pueden equilibrar estos atributos. Al igual que el usurpador, el matarreyes, Brienne y Barristan. Al igual que la montaña de músculos tanque, la montaña, su velocidad es un poco más débil, pero su fuerza y resistencia son sobresalientes. El físico de Viserys parece ser delgado, generalmente favoreciendo la velocidad, y ciertamente no comparable en resistencia con alguien que aumenta su masa muscular. Pero Viserys también ha sumado puntos, al haber consumido caracoles marinos y huesos de dragón, por lo que su fuerza no se ha quedado atrás. Esta es verdaderamente una bendición de los dioses, dijo Viserys. Panel, muéstrame tus límites.
En realidad, no era precisamente una bendición divina. Tener trampas era demasiado poderoso. Viserys había estado mejorando constantemente sus atributos. Luchar con espada y escudo es muy duro. La victoria suele pertenecer a quienes resisten más. El maestro danzante del agua Sirio y el maestro Moro son buenos mentores. Veo que ya han comprendido la verdadera esencia del combate. Peleen con cautela, conserva la resistencia, atraigan a su oponente y desátenlo. Sirio hizo un gesto con la mano. Solo podemos ser considerados mentores. Más importantes son el talento y el esfuerzo del propio Viserys. El camino es largo, y aún tengo mucho que aprender, dijo Viserys. Un verdadero maestro también debe tener el corazón de un aprendiz, y más aún alguien que aún no es maestro. Es bueno que tengas esa mentalidad. Para el próximo entrenamiento, aprenderás el camino de la perspicacia conmigo, dijo Sirio. Pero primero deberías descansar. Viserys ascendió y luego despidió a su panel. Después de un tiempo, los atributos de Viserys habían mejorado significativamente. Viserys Targaryen. Edad. 14. Profesión. Inversor del destino, principiante, bailarín acuático, competente, cantante, maestro, gourmet, legendario. Reputación. Rey sin tierras con creciente fama. Encanto. Alto. Compañeros. Ninguno. Atributos. Fuerza 2, 2, dureza 2, 2, agilidad 2, 3, espíritu 1, 7. Talentos especiales. Glotón, dios de la gastronomía, perspicacia. Viserys vigila su panel. Sus profesiones se adquirieron completamente mediante el posterior Krypton, un término que implica un intenso trabajo o gasto para obtener ventajas. Las profesiones soñador de dragones e inquemado, originalmente pertenecientes a la familia del rey dragón, faltaban. Sin embargo, es posible que estas dos profesiones solo se puedan activar tras adquirir un nuevo de dragón. Se añadieron las profesiones de gourmet y cantante, estas dos profesiones de estilo de vida se colocaron al final. Pero parecían haber sido inculcados, lo que los convertía en la profesión de mayor categoría entre las cuatro. Viserys se preocupaba más por sus diversos atributos. La agilidad era la más alta, el espíritu la más baja, pero ya era muy perfecto. Un atributo de 2 puntos o más en fuerza podría ser considerado un guerrero de segunda categoría, pero pocos guerreros podrían ser como Viserys, un verdadero guerrero hexagonal sin atributos colapsados. En combate, a menudo la persona con el mejor equilibrio es la de mayor nivel. En el mismo nivel, la ventaja de Viserys era significativa. Viserys miró felizmente el panel. Mientras sus atributos siguieran aumentando, el camino por delante sería aún más amplio. Cuando el sol salió y se puso, las arduas tareas de entrenamiento concluyeron. Viserys también descubrió que había recibido 2 nuevos regalos. Los primeros fueron ingredientes enviados por el ruiseñor, que se decía que eran muy preciados. Viserys abrió el tanque de agua y vio un par de enormes cangrejos de color marrón oscuro, cada uno de los cuales pesaba alrededor de 6 o 7 kilogramos. Viserys pensó en los cangrejos reales. Tal vez estos cangrejos reales marinos eran los cangrejos reales de esta dimensión. Unos cuantos cangrejos reales, una pequeña muestra de respeto, para recompensar la belleza de tu canción. La letra del ruiseñor era elegante y conmovedora, igual que su apariencia. El reverso del papel de carta también lucía el emblema amarillo del ruiseñor y el sello del acre. El ruiseñor era muy bueno tratando con la gente. Esto también era una forma de cortar y mostrar buena voluntad. Nos espera una sorpresa, dijo Sirio alegremente, dejando de lado su expresión seria. Los cangrejos rey son muy valiosos. Solo se encuentran al norte del gélido mar escalofriante. Son muy difíciles de pescar. Los marineros deben soportar el frío y las tormentas, y enfrentarse a peligros mortales, por lo que son uno de los mariscos más caros. Pero ¿cómo puede haber productos tan frescos esta temporada? El ruiseñor tiene sus trucos, dijo Moro. Estos ingredientes tan caros tienen necesidades estacionales. Fuera de temporada, solo las clases más altas de la sociedad tienen los medios económicos para disfrutarlos. Esto es similar a la pesca del cangrejo de hielo, el trabajo más peligroso. Viserys examinó los cangrejos rey marinos. Estos también podrían proporcionar una mejora de fuerza, al igual que los caracoles marinos. Esta también fue la premonición de Viserys. Después de todo, el mundo tiene una interacción de elementos y magia, y los grandes cangrejos de las profundidades marinas probablemente tendrían alguna conexión con la fuerza. También hay una invitación del Perla Negra.
La perla negra. Viserys aceptó la invitación. Una gran perla negra estaba incrustada en el reverso. Esta única perla negra mostró por sí sola la riqueza de la primera cortesana. Viserys Targaryen abrió la invitación de la perla negra, en la que estaban sus alegres y brillantes palabras. No tengo palabras para expresar mis disculpas por el deseo, así que invito cordialmente a su majestad Viserys de la familia Targaryen a reunirse conmigo en el canal dentro de 3 noches, a medianoche y Velaeris Oteris. Ella me invitó, dijo Viserys, pero mantuvo la calma. Viserys no era un joven enamorado. Era un restaurantero decidido a cambiar el rumbo. La perla negra no era ciertamente una doncella inocente. Esta primera cortesana, naturalmente, no actuaría sin ver primero un conejo. Viserys estimó que su reunión probablemente sería otro intercambio de intereses, lo cual estaba bien. Todos podrían beneficiarse. Es una buena noticia, y además son parientes, bromeó Sirio. Me pregunto cuánta gente desearía acercarse a ella, pero ni siquiera puede conocer a la perla negra. Somos parientes lejanos, pero mi antepasado dejó demasiados hijos. Eran parientes, efectivamente, pero eso fue hace mucho tiempo. La primera perla negra fue una reina pirata, posteriormente convertida en amante de Aegon IV el rey indigno, entonces príncipe. Le dio varios hijos, uno de los cuales llegó a ser cortesano. Esta relación tortuosa se había roto hacía mucho tiempo. El rey indigno tuvo muchos descendientes, y su tasa de éxito fue bastante alta, probablemente debido principalmente a la gran cantidad. Casi 20 hijos. ¿Quién está detrás de la perla negra? Preguntó Viserys. El señor del mar, los banqueros del Banco de Hierro, los magnates comerciales de los gremios, los enviados estacionados en Braavos, la perla negra los conoce a todos. Al nivel de la perla negra, ella es su propia jefa, a diferencia de Nightingale y Mons Shadow, quienes aún cuentan con inversores que los respaldan, explicó Sirio. También existían diferencias entre las cortesanas. La perla negra era sin duda el primero indiscutible, muy por delante de los demás, que no tenían diferencias de clasificación significativas y eran consideradas del mismo nivel. Entonces parece que necesito vestirme adecuadamente para encontrarme con ella, dijo Viserys, bastante seguro de su apariencia. Sin embargo, él no tenía intención de cortarla. Todas esas cortesanas eran rosas espinosas, esencialmente vacas lecheras y diosas de otros en los corazones de innumerables hombres. Pero aprovechar la oportunidad para construir una relación con la perla negra era posible, e incluso podría pedir prestado algo de dinero. Como primera cortesana, el otro lado de la perla negra no era otro que el primer corredor de Braavos. En el salón de banquetes, Viserys le ordenó al cocinero que preparara un festín de cangrejos de Sealord para todos. Carne de cangrejo con sabor, arroz horneado en caparazones de cangrejo, cremosa sopa de cangrejo y más. Fue realmente una comida deliciosa. Una cena deliciosa, todo un lujo, comentó Viserys. Ser Roland Lake también comía vorazmente. La vida en el este no era fácil y apenas lograba sobrevivir, ya que rara vez disfrutaba de manjares tan selectos. En cuanto a charlar y reírse con cortesanas, eso era algo con lo que ni siquiera se atrevía a soñar. Pensemos, por ejemplo, en Jorah Mormont, que estuvo a punto de convertirse en mendigo. Ahora Ser Roland estaba inmensamente impresionado por Viserys. Inicialmente pensé que era una rama marchita, pero resultó ser oro puro. Un príncipe caído que podía adquirir dinero por su cuenta y aparentemente mezclarse con varias cortesanas. Viserys comió la deliciosa carne de cangrejo y, tal como pensaba, este cangrejo Sealord realmente podía aumentar significativamente y levemente su fuerza. Esta deliciosa comida no solo era cara sino también difícil de conseguir. La captura de cangrejos Sealord en los fríos mares del norte era agotadora y peligrosa. La tasa de mortalidad de los pescadores era alta. Ahogarse o sucumbir al frío era una sentencia de muerte. Los barcos cangrejeros enfrentaban riesgos mucho mayores que otros barcos camaroneros o balleneros. Salud. Viserys alzó su copa. Por Nightingale, por Ser Roland, el maestro Sirio y el maestro Moro. Que esta buena fortuna continúe eternamente. Los vasos chocaron entre sí produciendo un sonido nítido. Este cangrejo es delicioso, pero los pescadores que lo capturan no se dejan provocar fácilmente, dijo Sirio. Entre este grupo, solo Sirio había estado involucrado en los niveles superiores de poder, habiendo servido como primera espada y primer guardia durante 9 años. Ah, ¿sí? Ser Roland se interesó.
¿No siguen siendo solo pescadores? Aunque sean comerciantes, ¿qué pasa entonces? Poniente y las ciudades libres tenían diferentes estructuras de poder. Una era la de los señores feudales y la otra la de una clase mercantil emergente. Nuestros pescadores son extraordinarios, explicó Sirio. Braavos tiene tres industrias fundamentales: la banca, la pesca y el comercio. El gremio de pescadores tiene una influencia considerable, y el gremio de cangrejeros, en particular, es uno al que nadie se atreve a ofender. ¿Es porque esos marineros son peligrosos y están unidos? Preguntó Viserys. Exactamente. El mar es más frío que una dama, más cruel que una prostituta. El señor del mar siempre recluta marineros. Los remeros van y vienen, asintió Sirio. Esto es especialmente cierto para los cangrejeros. Ya sea que se dirijan al mar de hielo para capturar cangrejos o se aventuran en Invernalia para capturar cangrejos y langostas, la tasa de mortalidad es extraordinariamente alta. Esto es algo que solo los más desesperados o los aventureros están dispuestos a hacer, por lo que los cangrejeros son feroces, combativos y muy unidos, lo que los convierte en los marineros más formidables de Braavos. Ya veo, asintió Ser Roland. Son como salvajes del norte, intrépidos. Al escuchar la explicación de Sirio, Viserys comprendió mejor las complejidades. Los gremios de comerciantes eran populares en las ciudades libres. Cada ciudad-estado los tenía. Por ejemplo, en Kart, la ciudad de ciudades, los 13, el antiguo gremio de especieros y la hermandad de la turmalina compitieron con los puros nacidos por el control. Braavos también tenía banqueros y gremios comerciales y pesqueros. Solo los marineros más aventureros e intrépidos se atrevieron a ir al norte, al mar tembloroso, para pescar cangrejos. Entre ellos había muchos forajidos y eran extremadamente unidos. Viserys se estaba familiarizando poco a poco con el marco de poder en Braavos, pero por ahora, encontrar personas beneficiosas para su causa todavía dependía de la danza de mangas largas de las cortesanas. Con esto en mente, el encuentro con la Perla Negra también era muy necesario y 3 noches después, a medianoche, en los canales de Braavos. El barco de recreo de la Perla Negra avanzaba lentamente, con los sirvientes empujándolo con la pértiga durante el recorrido. Viserys ya había subido a bordo del barco de flores del Perla Negra, cuyas banderas representaban al Perla Negra. Sirio era responsable de la seguridad de Viserys. Su estatus aún exigía cierto respeto. Además de Sirio, también estaba el gato negro. En ese momento, la Perla Negra era solo una niña de unos 10 años, probablemente similar a Viserys, lejos de la radiante belleza en la que se convertiría más tarde. Sin embargo, su apariencia y comportamiento eran realmente exquisitos. Incluso la luz de la lámpara parecía más brillante en su presencia. Más que una perla negra, parecía más bien una perla marrón de piel morena. La Perla Negra llevaba un vestido de seda amarillo oscuro, escotado, que, contra su piel morena luminosa, era de una belleza impresionante. Su cabello oscuro estaba atado con una roja dorada, y un collar de jade negro y oro colgaba sobre su pecho bien desarrollado. Su Majestad Viserys, dijo la Perla Negra con una dulce sonrisa. Nunca esperé verte hoy, mi pariente lejano. Gracias por su hospitalidad, respondió Viserys. Viserys también estaba impecablemente vestido, luciendo una túnica mitad negra y mitad roja, los colores de la familia Targaryen. Combinado con la buena apariencia de Viserys, parecía un joven apuesto. Sin embargo, su comunicación no estaba destinada a ser una de tierno afecto, sino más bien un intercambio de intereses entre negociadores.